Bueno, en esta parte de la clase vamos a empezar a ver lo que es sucesión testamentaria, por lo menos hoy la parte general. ¿A qué entendemos por testamentos? En realidad el Código Civil de Vélez Arfiel decía que era la disposición patrimonial que hacía una persona para después de su muerte, aunque el testamento también podía contener disposiciones extrapatrimoniales. Pero el eje central, y digamos que no era testamento, sino contenía una disposición patrimonial. Esto hoy vamos a ver que esta estrictez en el concepto ha sido superado. Se entiende que es testamento sí aquel acto jurídico que vamos a ver que requiere de determinadas formas y de determinados requisitos por el cual una persona dispone para después de su muerte, o sea que está claramente difiriendo los efectos para el momento de su muerte, cuestiones de tipo patrimonial o extrapatrimonial. Como caracteres, tiene caracteres muy particulares. El primero de ellos es que es un acto jurídico, por supuesto pertenece a esa categoría, por lo tanto se le aplican todos los requisitos propios del acto jurídico, pero que es unilateral. O sea, el testamento en esencia es un acto unilateral. Por eso vamos a ver, o han visto ya, que no está expresamente prohibido, a pesar de que no fuera necesario decirlo así, los testamentos conjuntos, que son aquellos en los cuales, independientemente de la forma en que se escribe o del espacio de la hoja o del papel donde se inscriben, lo importante es ver que las disposiciones se encuentran vinculadas y que una depende de la otra. Eso, que desnaturalizaría la unilateralidad, no está permitido, es nulo, ¿sí? Otro requisito fundamental es que sea escrito. Existía en el derecho romano el testamento oral, la posibilidad de dictar sus disposiciones o hacerlas en cualquier tipo de soporte microfilmado ahora, por ejemplo, en cualquier formato digital, pero no, nuestra ley sigue exigiendo que sea escrito. Y además no escrito de cualquier manera, escrito bajo unos determinados tipos de forma. Hay dos: por acto público, por escritura pública o hológrafo, y cada una de estas formas de testar tiene sus propios requisitos. Por lo tanto, no es que tampoco hay libertad absoluta para poderlo hacer de una manera. Y es solemne, no solo formal, sino solemne, porque esas formas constituyen la esencia de su validez. El incumplimiento de esas formas hace nulo el testamento, ¿sí? Las formas, ¿se acuerdan que pueden ser ad probationem o ad solemnitatem? ¿Qué significa? A los efectos de poder probar la realización del acto o a los efectos de que exista, ¿sí? Para que sea válido. Bueno, en este caso el testamento es el ejemplo típico en donde la forma es ad solemnitatem, ¿sí? Como es unilateral, también es importante que veamos que sea personalísimo. Por esto les decía de la nulidad del testamento conjunto. No puede otro hacerlo por mí, no puedo delegar en una tercera persona el dictado de mis disposiciones testamentarias, no puedo hacerlo por mandato, ¿sí? Por eso es muy importante, lo vamos a ver en un cachito, el tema de la capacidad, porque la restricción a la capacidad impide absolutamente la celebración de este acto, porque no puede ser integrado por la voluntad de otro, no puedo dictar un testamento con un sistema de apoyo o con un curador. Por lo tanto, la lupa en el tema de capacidad vamos a ver que es específico, porque implica la imposibilidad absoluta de celebrar el acto, ¿sí? Como dijimos, el efecto es post-mortem, o sea, se hace hoy de acuerdo a las formas que hoy tengo regulados y con lo que yo creo que soy, pero va a regir para después de mi muerte, ¿sí? Y tiene que ser autónomo. ¿Qué significa? Que tiene que ser autosuficiente, tanto en su contenido como en su forma. No puedo remitirme a otras disposiciones, aunque sean también de la misma persona, para complementar lo que no surge del testamento, ya sea en cuanto al cumplimiento de las formalidades como en cuanto al contenido. Tiene que ser autosuficiente, ¿sí? Es tan importante, y tan trascendente y tan solemne que hay muchas cuestiones con el tema de la interpretación. La ley dice que tengo que tratar de interpretar las disposiciones de acuerdo a la voluntad del testador. El tema es que el testador ya no está. En el momento en que se abre el testamento y que se pretenden hacer valer sus efectos, la persona falleció. Entonces,
se dan una serie de pautas como, bueno, estar a la palabra, entender que no es en principio con un lenguaje técnico, salvo que se haya querido darle ese contenido a las palabras, y tratar de llevarlo siempre hacia el lado de la validez, porque realmente la regla, la imposibilidad de corregir esas cuestiones ya no se puede en otro tipo de acto jurídico entre vivos, su invalidez permite que las partes puedan revisarlo y corregirlo y hacer uno nuevo. En el testamento no. Entonces hay un principio de interpretación en función de la presunta voluntad del causante y un principio de validez, ¿sí? Bien. Les decía que el contenido pueden ser disposiciones patrimoniales, o sea, el destino de los bienes para después de mi muerte, de mi patrimonio, o extrapatrimoniales. Dentro de las extrapatrimoniales podemos hablar que algunas hemos mencionado en familia, la designación de un tutor para mis hijos, o un curador, el reconocimiento de hijos, también se puede hacer por testamento. Y dentro de las patrimoniales, lo vamos a ver más adelante, pero algo ya fuimos mencionando, que puede haber institución de heredero, o sea, llamar a alguien a recibir en forma universal todos mis bienes, o heredero de cuota, que es dejarle una parte de mis bienes, un tercio, un medio, o legado, que es el llamamiento a una cosa determinada, ¿sí? Bien. Les decía hoy que esto de que sea personalísimo y que no pueda reemplazarlo ni integrarlo con la voluntad de un curador o de un apoyo, hace que el análisis de la capacidad para testar sea específica para testamento. Más allá de que, por supuesto, juegan las reglas generales de capacidad. Por ejemplo, tiene que ser mayor de edad para poder testar. El menor de edad se entiende emancipado por matrimonio, adquiere la plena capacidad civil, puede. Y cuando hablo del discernimiento, dice que no tiene que estar privado de la razón en el momento de testar. O sea, se hace un análisis concreto de la lucidez o del estado, de la comprensión de lo que está realizando en el momento en que lo celebre. Entonces, esto me permite luego decir, bueno, entonces, una persona con capacidad restringida, hay que analizar si pudiera testar, y la respuesta es positiva. Primero porque puede ser que en su restricción de la capacidad, cuando esa restricción es solo una restricción, no es una declaración de incapacidad, en esa restricción no esté comprendido el acto de celebrar un testamento. Recuerden, cuando vimos capacidad, es que la ley, ya la ley de salud mental, con sus reformas en el Código Civil y el Código Civil y Comercial, en función del principio de favorecer la mayor autonomía de las personas con problemas de salud mental y sus derechos, por supuesto, estableció que la restricción tiene que ser específica y la sentencia tiene que decir qué actos no puede realizar, ¿sí? Por lo tanto, puede ser que tenga una capacidad restringida para ciertos actos y no para testar, porque claramente no puede ser dictado por un curador ni complementada su voluntad con un apoyo, porque es un acto personalísimo, ¿sí? Bien, incluso en las personas que tienen una restricción total, o sea, que son declaradas incapaces, pueden también testar. ¿Cuándo? En un intervalo lúcido, que por supuesto debe ser probado fehacientemente. Una persona puede estar declarada incapaz y en el momento de estar celebrando el testamento, estar en un intervalo lúcido, que por supuesto tiene que ser probado porque la regla es que esa persona no tiene la capacidad. Pero fíjense que ni siquiera a los incapaces declarados absolutos, o sea, no con una restricción simplemente, sino con una declaración de incapacidad, pueden testar también en determinadas situaciones. Y por supuesto, en el mismo sentido, al revés, las personas que no tienen ningún tipo de restricción a su capacidad, ni obviamente ni incapaces ni restringidos, las personas que gozan de plena capacidad, también pueden celebrar, por supuesto, testamentos, pero pueden ser cuestionados sus testamentos. Si a pesar de no tener ninguna restricción, se demuestra que estaba privado de razón al momento de testar. Se invierte, por supuesto, el principio, se presume la capacidad y aquel que tiene que demostrar que no lo estaba al momento de celebrarse tendrá que probar que estaba en un momento privado de su razón, ¿sí? Entonces, la declaración de capacidad o de incapacidad o de restricciones a la capacidad invierte la carga de la prueba, pero en definitiva puede darse un testamento otorgado en cualquiera de estas situaciones, ¿sí? Bien. Además exige el código
que la persona no tenga limitaciones para su comunicación oral y además no sepa leer y escribir. Por ejemplo, que no pueda hablar, oír, y tampoco puede escribir, porque en realidad, más que una incapacidad, termina siendo una incapacidad porque es una imposibilidad de celebrar los testamentos con las formas que vamos a ver que exige el código. Sí se excepciona en estos casos que existiera esta persona que no sepa leer y escribir y no pueda hablar ni escuchar, que pueda hacerlo a través de un intérprete, por ejemplo, con lenguaje de señas, y que el acto sea, y que el testamento sea otorgado por escritura pública con la intervención de este intérprete. Es la única posibilidad de salvar esta incapacidad, ¿sí? Eso es en cuanto al discernimiento y a la posibilidad de celebrar el acto en la primera fase. También, como es un acto jurídico, requiere intención y libertad. Por lo tanto, no puede estar sometido a ninguno de los vicios del consentimiento que conocemos. Error, dolo, que afectan la intención, y la violencia, que afecta la libertad, ¿sí? Porque esto pertenece a la categoría general de cualquier acto jurídico. Después también existe lo que es la capacidad para recibir por testamento. Se aplica el 2279 de capacidad para suceder, que ya vimos en cuanto a que la persona tiene que existir al momento de la muerte, o concebida al menos, y que nazca con vida, lo que charlamos con el tema de la fecundación, de la fertilización post-mortem, ¿se acuerdan si podían o no podían? Y las personas jurídicas existentes al momento de la muerte, o, que acá hay una posibilidad en derecho testamentario específicamente, de que el testamento ordene la creación de una determinada fundación, por lo tanto no existe al momento de la muerte, pero el testamento ordena su creación. Es la única situación excepcional. Pero además de esa capacidad para suceder, que ya vimos en la parte general, tenemos específicas capacidades o incapacidades para recibir por testamento, que son los tutores y curadores a sus pupilos, si mueren durante la tutela o curatela o antes de aprobarse las cuentas. Si estamos en un testamento por acto público, el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento no pueden ser beneficiarios de sus disposiciones, ¿sí? Los ministros de cualquier culto, líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante de su última enfermedad, por supuesto. Esto es de evitar cualquier ánimo captatorio. Se sanciona con nulidad, aun cuando se designa una persona interpuesta, y se presumen que son personas interpuestas, por supuesto, y sin admitir prueba en contrario, ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes de estas personas impedidas. Por lo tanto, la incapacidad se extiende a esas personas porque no se admite prueba en contrario, ¿sí? O sea, los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes de los tutores, del escribano, de los testigos o del ministro del culto, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de estos requisitos de validez, por supuesto hablamos como sanción la nulidad, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo es la acción. En principio, la nulidad, tanto como el contenido del testamento como su validez y nulidad, se juzga por la ley vigente al momento de la muerte. Acá en testamento vamos a tener distintas leyes aplicables. Vamos a ver la próxima clase que conforma con las formas de testar, como es en el momento en que yo estoy realizando el acto. Tengo que estar utilizando una forma vigente en ese momento, no importa que yo me muera 20 años después, rige la ley del momento en que yo celebro el acto. Por ejemplo, si yo, de hecho pasó el Código Civil, tenía 3 formas para testar. Además del hológrafo, el acto público, estaba el testamento cerrado, que se elimina con el Código Civil y Comercial. Entonces, si yo realicé antes del 2015 un testamento cerrado, y ahora entró una ley que lo elimina de esa forma, pero yo me muero ahora en vigencia del Código Civil y Comercial, no estoy obligada antes de morirme de hacerlo en una forma válida, porque en el momento en que se hizo era válido. Ahora, el contenido y la validez de sus disposiciones va a estar juzgado por la ley del momento de la muerte, porque es el momento en donde surte efectos, en definitiva, ¿sí? Esta nulidad tiene una legitimación amplia para solicitarse, pero se restringe que en aquellas personas que podían haberla pedido ratificaron o cumplieron con esas disposiciones. Por ejemplo, cumplieron con ese testamento, los herederos pagaron los legados y cumplieron con todas las disposiciones del testamento por una cuestión de la doctrina de los propios actos. En ese caso la acción se extingue. Y claramente el código enumera los supuestos de nulidad, un poco revisando lo que vimos recién,
los supuestos son violar una prohibición legal, defectos de forma, faltar a la capacidad, lo que vimos recién, haber vicios de consentimiento o favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta. La única particularidad es, bueno, lo de capacidad y vicios, lo vimos recién más detalladamente. Los defectos de forma, lo que me permiten es el incumplimiento de la forma hace nulo completamente el testamento, ¿sí? Ahora, puede haber supuestos de nulidad parcial en cuanto al contenido de las disposiciones, ¿sí? Y que sea nula una determinada disposición y no el resto, ¿sí? Ahora, si el incumplimiento es de la forma de testar, de las solemnidades que exige la ley, no, eso es insalvable. Ahora, determinadas cuestiones en particular, por ejemplo, la disposición favorezco a una persona incierta en relación a un legado, pero después instituyo heredero, reconozco hijo, hago otras disposiciones que son independientes de aquella que no reúnen los requisitos, bueno, las que reúnen los requisitos van a conservar su validez y las que no, no, ¿sí? Lo vamos a ver bien cuando veamos disposiciones.